Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países y de América Latina, ciudades de Barranquilla, de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría trascendental, una sabiduría de los dioses para los hombres, la enseñanza que nunca se había entregado públicamente. En la Biblia, Pablo de Tarso le llama la sabiduría oculta. Oculta porque está oculta dentro de nosotros mismos. Y si queremos conocerla, tenemos que lograr un desarrollo espiritual. Siempre, a través de todos los tiempos, la enseñanza se entrega en símbolos y en parábolas a las multitudes, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salvan. Y la sabiduría oculta se enseña en grupos ocultos, ocultismo, a través de todos los tiempos, pero ahora se ha entregado públicamente el misterio, la sabiduría oculta a todos, a las multitudes y a los pocos, porque estamos en los tiempos del fin, estamos en el apaga y vámonos, estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, estamos a presencia de grandes catástrofes, de grandes problemas en todos los países del mundo, etcétera, pero eso forma parte, pues, de lo que mi persona llama, pues, de la recurrencia kármica, social y política de los pueblos, porque todo está encuadrado dentro de las leyes que rigen la mecánica de la naturaleza. Hemos estado entregando, hoy vamos a hablar de una afirmación del Papa León XIV, pero antes vamos a hablar un poco acerca del testimonio de la señora odontóloga que murió y regresó a la vida y le mostraron los cielos, los infiernos, cada círculo dantesco, etcétera, y con sus enseñanzas interesantes. Nos dice esta señora, la doctora, en el séptimo mandamiento de no robar, yo me consideraba muy honesta, pero en la película me mostraron que mientras en mi casa se desperdiciaba la comida, en el mundo muchas gentes mueren de hambre. Y Dios me decía, tenía hambre y no me diste de comer. Eh, yo tenía hambre y mira lo que tú hacías con la comida que te daba, las botabas, las desperdiciabas. Tenía frío y mira lo que hacías, esclavizándote tú con tus modas y con una vida llena de falsas apariencias que llevabas. Te gastabas mucho dinero aplicándote inyecciones para estar delgada. Fuiste esclava de tu propio cuerpo y eso lo hace a uno culpable, dice ella, de la miseria de los demás. También, fíjese, la gente cocina demasiado, hombre. Désela a alguien, désela a alguien, eso no se debe votar. También me mostraron que cada vez que uno habla mal de una persona, que el séptimo mandamiento es no levantar falsos testimonios ni mentir, todo hay que pagar. Me mostraron que cada vez que uno habla mal de una persona, le está robando la honra. Les robaba, les robaba a mis hijos la gracia de tener una mamá tierna en la casa, como una mamá que los amara y no una mamá que pasara en la calle luciendo su cuerpo en una vida de apariencia y dejaba a los niños en mi casa solos con el papá televisión y la mamá computadora y juegos de videos y para calmar mi conciencia les compraba ropa de marca. Recordaba a mi mamá que era una mujer santa, que nos corregía y nos amaba. Igualmente a mi papá. ¿Qué les daba a mis hijos? Y viendo la película que me mostraban de la vida, siento vergüenza. Y mis niños decían, ojalá que mi mamá se demore, que hay un trancón, porque ella es muy cansona y no hace sino renegar. Un niño de 13 años, ¿ya? Y una niña diciéndome todo esto.
Les robé la paz que debía darle a mi casa y no los dejaba que conocieran a Dios a través de un buen ejemplo. Y no les enseñaba al prójimo. Y es que si uno no ama al prójimo, tampoco ama a Dios. Y si no tengo misericordia con el prójimo, tampoco ama a Dios. Y me mostraron cuando levantaba falsos testimonios y mentiras, porque no hay mentira buena, todas son malas. Y yo hice esto, me mostraron el daño que hacía con mi lengua, con mis chismes, cuando me burlaba, cuando le colocaba un apodo a otra persona que le podía crear un complejo de inferioridad. Hoy estás muy gorda, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que pagar pensamiento, palabra y obra. Ahora sí, vamos a hablar de la afirmación del Papa León XIV. En estos días, el Papa León XIV declaró como un dogma de fe dentro de su interpretación razonativa, le quitó a la Virgen el poder de la redención y la salvación del ser humano. Usted ve que en las imágenes que se presentan de la Virgen del Carmen, se ve sacando ella a las almas de los infiernos. Debemos comprender que Dios, dentro de su unidad de vida, tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino. Y para que surja la creación, Él se desdobla en Padre, Hijo y Espíritu Santo para crear y volver nuevamente a crear. Debemos comprender que todo lo que existe en la naturaleza y que tenga vida, ya sea planta, ya sea animal, ya sea ser humano, obedece a una creación divina, porque todos tenemos un alma y el alma es divina, el cuerpo es de nuestros padres, por eso el cuerpo físico es perecedero, pero nosotros no somos cuerpo, el cuerpo simplemente es un vehículo que utiliza un alma inconsciente por el pecado para manifestarse en cada existencia. Pero lo real no es el cuerpo, uno cuando se muere no muere porque el cuerpo es el que muere y el alma no muere, el alma después pasa a sus juicios correspondientes. Nosotros comprobamos, saliendo en astral, etcétera, que lo real es el alma y el espíritu. Pero esto no lo puede comprender jamás las multitudes humanas, porque ellas no pueden, o sea, eso de las multitudes es como un karma. Ellos tienen un karma, no pueden ver, ni oír, ni entender hasta que paguen su karma correspondiente. Pero se les entrega la Biblia para que se porte bien, etcétera. Ya después, a cual se le cobra, de acuerdo a cómo se comporte. Eh, el ser humano es esclavo, ni la ciencia puede controlar la realidad del alma y del espíritu. La ciencia y el ser humano somos esclavos de una tridimensional euclidiana, de un mundo materia, pues por eso que somos materialistas, aún en el pacto religioso, porque esas creencias son materialistas, porque se procesan dentro del aspecto razonativo de la raza humana y puede la ciencia tener todos sus aparatos de investigación, pero simplemente ese conocimiento se maneja únicamente dentro de los niveles de la materia. Por eso es que dicen que la evolución, ¿cuál evolución? No obedece a una creación, que el Big Bang, que un átomo gigantesco que estalló, falso, totalmente falso. Que la psicología que dice que lo real no es el alma, y sino la mente, y habla de hijos deseados y no deseados. Falso, puro conocimiento a partir de 1950, cuando fue condenada prácticamente la humanidad al abismo y se ordenó entregar públicamente, como dice la Virgen del Carmen, para los tiempos del fin, Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna todo, ya la tecnología, la psicología, la política, todo. Entonces, desconocemos todas estas cosas
en la noche nosotros vamos comprando todos los líderes, todos los pastores. Cuando en aquella época del Maestro Jesús, los líderes eran los rabinos, que habían formado el Supremo Consejo de Ancianos de Jerusalén, eran 35. Entre ellos estaba Nicodemo, o sea, Arimatea. Ellos formaron parte de los pocos que siguieron las enseñanzas del Maestro Jesús. Pero todo lo demás, Nicodemo cuando comenzó, Jesucristo dijo, tú un doctor de la ley, no lo sabes. Ellos hablan de lo que no saben, ellos nunca han comprobado la vida pasada, han comprobado el cuerpo astral. Si hubieran comprobado esas cosas, no estarían predicando interpretaciones razonativas. Pero vamos a explicar para comprender un poco mejor. Cuando el emperador Constantino, para afianzar su reinado, y en vista de que el cristianismo había tomado mucha fuerza, pero estaba dividido en numerosos grupos, él realizó un concilio llamado el Concilio de Nicea e invitó a todos esos grupos cristianos y en particular a los obispos que fueron muy bien tratados porque lo necesitaba y considerando que necesitaba tener una unidad religiosa para tener mayor dominio al pueblo. Él creó o sea, el que creó la religión católica fue Constantino y él mismo se nombró como el primer pontífice. O sea, porque era que la palabra papa no existía sino después del año 1000. Él, Constantino, se reunió con los obispos, hizo sacerdotes y como supremo sacerdote estableció lo que se debía enseñar, los libros que podían estudiar y los libros que se declaraban como apócrifos, porque a él como gobernante no le convenía en su aspecto materialista de la vida. Después de varias reuniones en esos concilios, muchos obispos, por ejemplo, vieron la oportunidad para ocupar cargos, buenas posiciones. Hubo otros que no estuvieron de acuerdo con esos cambios, porque eran dirigidos por una persona inconsciente que era Constantino. Pero estos obispos tuvieron que, o se sometían, o al contrario, eran calificados como herejes, podían ser perseguidos y muchos fueron perseguidos y en esta forma y en otra forma fue comenzando lo que se llamó la famosa Inquisición católica. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica trató de imponer lo que se llamaron las indulgencias, que significaba que para poder salvarse, los miembros de la Iglesia deberían hacer donaciones de dinero o en propiedades. Y aquí fue cuando surgió lo que se llamó la famosa Reforma Protestante, donde obispos, particularmente en Europa, como Lutero en Alemania, Calvino en Inglaterra, Zwinglio en Suiza y otros más, se opusieron a las indulgencias porque lo veían como un gran negocio de la Iglesia en ese momento. Y apareció lo que se llamó la Reforma Protestante donde los reformadores se separaron de la Iglesia Católica y le hicieron cambios a la doctrina católica. Suspendieron las misas, la reemplazaron por cultos, aunque Calvino en Inglaterra sí se quedó con las misas allá en la iglesia presbiteriana y dentro de su aspecto de reforma protestante negaron a la Virgen. Y para ellos y para las sectas evangélicas, la Virgen no existe. Y esto, dentro de lo que se llama no levantar falsos testimonios ni mentir, eso es gravísimo, ya que la Virgen es el aspecto femenino de Dios, el desdoblamiento de Dios para crear y volver a crear. Entonces, esto es están afirmando cuando dicen que la Virgen no existe, están diciendo prácticamente que Dios no existe, porque el aspecto femenino el desdoblamiento de Dios, la contraparte, que se desdobla para crear, y eso es todo.
Entonces, estas afirmaciones en medio de una interpretación razonativa, ya que no comprenden lo que nos enseñó el Cristo, cuando el Cristo dijo, las cosas de Dios, o sea, lo invisible, el alma, el espíritu, la Virgen, etcétera, para los ojos de la carne, para los sentidos físicos y la mente y la razón, son locura, y para el ojo del espíritu es sabiduría. Pero la humanidad no tiene esa visión espiritual. Tenemos que desarrollarla a partir de un desarrollo espiritual. Y cuando nosotros vamos desarrollando esa visión espiritual, vamos conociendo lo que hay más allá de la materia y nos vamos comprendiendo que la humanidad vive en un mundo de locura, vive en una cárcel que se llama la materia. Eso es todo. Es que tiene una cantidad de mecanismos para esclavizar a las pobres, a esclavizar aún más, o sea, una esclavitud externa de la pobre alma humana, de las almas humanas. Entonces, y precisamente todas estas personas que interpretan las Sagradas Escrituras, todos los pastores, sacerdotes, como lo eran los rabinos en aquella época, entonces el Maestro Jesucristo le llama doctores de la ley y él mismo nos previene. Tened cuidado con los doctores de la ley, porque predican lo que no saben, porque no han comprobado nada. Recorren mares y cielos para hacer un prosélito y después de hacerlo, lo hacen más hijos del infierno que vosotros, que ellos mismos. Porque la Virgen no existe y la Virgen sí existe. Una cosa es Jesús, nacido de una mujer de carne y hueso llamada María, y otra cosa es el Cristo en un nacimiento segundo donde el Maestro Jesús tuvo su esposa sacerdotisa que se llamó María Magdalena, era una gran iniciada, aunque ha sido deformada, ha sido negada. Ahora, María Magdalena no es que sea la Virgen, no, practicando lo que se llama el sacramento del matrimonio, o sea, la unión santa y sabia del hombre con la mujer. Entonces, transformando esa materia en energía espiritual, en el fuego del Espíritu Santo, entonces se van formando lo que llamamos los cuerpos existenciales del ser, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, etcétera. Y al mismo tiempo, con ese mismo fuego de la Madre Divina, es que nosotros vamos eliminando los defectos. La que elimina los defectos es la Madre Divina. Es la única que tiene el poder para eliminar nuestros defectos de tipo psicológico, de liberar el alma del pecado, única forma de despertar conciencia y lograr la liberación final. Cuando el Papa León XIV niega el poder de redención y de salvación de la Virgen, del aspecto femenino de Dios, cuando Calvino y Lutero y Zwinglio negaron la realidad de la Virgen, le quitaron al ser humano la posibilidad de una realización espiritual. Y en el séptimo mandamiento que Moisés nos enseña de no levantar falsos testimonios ni mentir y afirmar que la Virgen no existe, eso es una gran mentira espiritual. El karma para todos los que afirman en su inconsciencia resonativa es muy grande, porque es una mentira en el campo espiritual de todas las autoridades religiosas, de todas las sectas, etcétera. Tienen que responder ante el Dios Todopoderoso. Ahora, lo peor es esto. Algunas instituciones equivocadamente llamadas gnósticas, no muchas, pero sí las hay, y aquí en Barranquilla hay algunas, han aparecido falsos profetas que están cambiando la doctrina de Dios y la doctrina de la batara de Acuario, afirmando que no es la Virgen, la Madre Divina, la que elimina los defectos, sino el Padre. Y prácticamente se convierten en instituciones de magia negra, altamente peligrosas para el estudiantado gnóstico. Y estamos previniendo a ese estudiantado, no solamente en Barranquilla, sino en cualquier otra parte, que estos dirigentes como magos negros realmente, al afirmar esas cosas, desconocen la realidad de las enseñanzas sagradas y le están haciendo un grave daño, sobre todo a aquellas personas que logran embaucar
como seguidores y están cambiando la doctrina de la batalla de Acuario y sinceramente a estos falsos dirigentes de la Gnosis yo les diría, más vale la piedra que no, más vale la pena que no hubieran nacido porque el karma que se están ganando es gravísimo. Bueno, ahora ya después de hablar de esta afirmación del Papa León XIV, continuando aquí con el testimonio maravilloso de la doctora, de la odontóloga, nos dice ella, en la pantalla de mi vida que me mostraron allá en el Palacio de la Justicia Cósmica, me mostraron la codicia, donde salieron todos mis males, ese deseo loco de tener y tener. Y pensaba que solo iba a ser feliz cuando tuviera dinero. Y este pensamiento se me convirtió en una obsesión. Y tuve mucho dinero, pero cambió mi vida. Perdí mi alma hasta el punto de que quise suicidarme, afirma ella. Con tanto dinero que tenía, apartamentos, etcétera, pero me sentía sola, vacía, me sentía frustrada. Esa codicia de tener y tener dinero nos aleja de Dios y fue el camino que me llevó de la mano a extraviarme y soltarme de la mano de Dios. Me mostraron todas mis mentiras al rojo vivo. A mi mamá cuántas veces me le volaba porque mi mamá no me dejaba ir para ningún lado y le decía, yo le decía, mami, tengo un trabajo en grupo en la biblioteca. Y mi mamá se creía el cuento y yo lo que hacía era ir a ver una película pornográfica o ir a un bar a tomar cerveza con mis amigos. Entonces, era, yo engañaba a mis padres prácticamente. Los engañaba y fue cuando en la misma película me mostraron que mis padres para ir al colegio me daban banano en las 11, porque en mi época mis padres eran pobres, de manera que en la lonchera eran bananos y bocadillos. Bueno, al menos era buena comida, porque ahora le echan chito y una cantidad de porquerías que no sirven para nada y carne fría. Pero yo me comía el banano y botaba la cáscara en la calle, por todos lados, sin pensar y sin darme cuenta de que una cáscara de esa podía hacer caer a alguien y yo tenía que pagarlo. Y de pronto, hasta por el golpe, se hubiera podido morir esa persona. O sea, esto es una enseñanza que nos está entregando ella, ¿no? Que le mostraron, uno tira, yo por la calle no como que yo no voy a tirar por ahí donde alguna pobre persona, una anciana, una persona se vaya ¿cómo es que se llama? A resbalar y se pega un golpe en la cabeza y se mate. A mí me cobran el muerto, porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Yo a veces, cuando veo una cáscara, yo la recorto para la echo para un extremo, y lo mismo si veo algo que pueda molestar a una persona, pensando pues en las demás personas. Bueno, una vez, dice la doctora, la odontóloga, en un supermercado, una señora me dio vuelto de demás. Y mi papá nos había enseñado que debíamos ser honrados y no coger ningún centavo a nadie. Recuerdo que a mi padre también nos enseñó eso. Y yo me di cuenta en el carro, me di cuenta que me había dado de más y dije, a esa cajera bruta, pues ya la estamos juzgando de bruta, me dio de más y ahora tengo que devolverme. Y había un trancón, y le dije, no, ahora no lo voy a devolver. ¿Quién la manda a ser tan bruta esa cajera? Y al fin me quedé con la plata, ese era un robo, un robo. Yo me acuerdo una vez que fui a cambiar un cheque y la señorita me dio como 3.000 pesos de más. Y yo le dije, vea señorita, me hace el favor, cuente bien, porque me parece que se equivocó aquí en el dinero que me ha dado. Ella me lo contó y le había dado plata de 3.000 pesos de más y ella me dio la gracia. Me dijo, vea, si usted se hubiera llevado ese dinero, eso me lo descontaban a mí, yo tenía que pagar eso. Entonces nos decía aquí la odontóloga, para mí,
esa plata no era nada, pero para ella se le iban a descontar. Era como un sueldo mínimo. ¿Y saben lo que hice? ¿Qué me mostraron en la película? Ya que cuando le descontaban lo que me dio de más, aguantó hambre un par de días. Y eso lo tenía que pagar ella, porque era por culpa de ella, por mi culpa. Y que tenía dos hijos pequeños. Y en la película me mostraron todo lo que yo hice y cómo subió esa señora y sus niños por ese robo, por no devolver. Otra vez, yo entré a un supermercado y me dieron la bolsa ahí haciendo compra para la comida, pero yo vi la bolsa que pesaba y entonces a la vuelta vi un señor que vendía tomate y entré fuera ya del supermercado y dije, voy a ver por qué esta bolsa pesa tanto. Y entonces era que me habían echado una botella de manteca grande de más. Y dije, hombre, pero si me dieron, le dije al muchacho que vendía ahí tomate, que éramos amigos, miren, mira lo que me echaron de más. Me dice, Ariel, coronaste. Dice, coronaste, olvídate. Me devolví y le devolví la lata de manteca a la señora que atendía ahí en el supermercado. Ahora, dice, sigue hablando aquí la doctora. Me pregunta Dios. ¿Qué qué tesoros espirituales traes de la tierra? Porque vienes con las manos bien vacías. Por eso es que dice el Cristo, no hagáis tesoros en la tierra, y tesoros, y plata, y no hacen obras buenas. Y las buenas obras, obras de misericordia, son lo que se llaman tesoros en los cielos. Y cuando tú te vas para allá, esa alma muere el cuerpo, esa alma es juzgada, allá te van a pesar en una balanza y en el lado del platillo de la derecha están las obras buenas, pero si uno no hace una obra buena en un día, en una semana, en un mes, en un año, entonces, ¿para qué viene la vida? ¿Para qué viene uno la vida? Porque como decía el Cristo, no vine a ser, bueno, uno aprende, él entrega la enseñanza y lo dice, dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Uno debe servir a todos los demás. ¿Cómo? Haciendo obras de misericordia, porque ese es lo único que vale cuando a ti te van a cobrar un castigo allá en el Palacio de la Justicia Divina, en esta misma vida te pesan en una balanza. Y si tú no tienes capital con pues pagar, te van a desencarnar, te van a robar, te van a atracar, te van a dar un garrotazo, etcétera, por ley del karma. Pero si tú tienes con qué pagar, el papá Dios hace allá un negocio y te perdona. O si no, viene y te muestra una visión de sueño o experiencia que estás desnudo, él no quiere que uno lo castigue, entonces él en su lenguaje divino dice, haz algo, haz una obra buena, etcétera, haz una promesa, pero que vayas a cumplir, ¿ya? Porque hay gente que hace promesas y no las cumple. Mejor que no hubieran hecho ninguna promesa, ¿ya? Porque son mentirosos ante los ojos de Dios. Entonces, a mí me trata a veces y me toca hacer un negocito, hacer una obra adicional para que papá me perdone. Y ya les digo, a mí me han perdonado la vida 14 veces me la han perdonado. Hay cosas que me las han cobrado porque uno y la plata se le acaba y que hagan buenas obras misericordiosas para ya, pagar, pagan. Tiene que pagar, pagan. ¿No? Y lo va comprobando uno. Ahora, yo sinceramente, yo no hago buenas obras por hacerlas, no. Me falta hacer obras buenas. Simplemente, Dios me perdona, pero yo no estoy haciendo obras buenas, voy a hacer una, no, no. Es como una necesidad espiritual que va surgiendo dentro de cualquier discípulo. Entonces, dice ella, me pregunta Dios, ¿qué tesoros trajiste de la tierra? Vienes con las manos bien vacías, no llevaste nada, totalmente desocupada. Y me dice Dios, ¿de qué te sirve decir que tenías dos apartamentos, que tenías casas, que tenías consultorios, que te considerabas una profesional con mucho éxito, si no pudiste extraer ni uno de los ladrillos, de los ladrillos
de tu apartamento a los cielos. O sea, bueno, entonces, y siguió Dios. ¿Qué hiciste con los talentos? Porque hay una parábola que se llama de los talentos. Los seres humanos vienen con ciertos talentos y esos talentos son y para ayudar a la humanidad, son para ponerse a hacer dinero y para ser una persona importante. No, los talentos, la parábola de los talentos. Y le dice Dios a la odontóloga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Tenías una misión de defender el reino del amor, el reino de Dios, pero se me había olvidado que tenía algo, menos que tenía talentos, y por tanto todo el bien que podía haber hecho y que dejé de hacer, le devolvió a Dios. ¿Por qué? Porque me faltó amor y caridad con el prójimo. Y me dijo, esto es muerte espiritual. Estabas viva físicamente, pero estabas espiritualmente muerta. Porque fíjese usted que uno vive y no hace obras buenas. Y aún estamos en la gnosis. Ahora no vamos a hacer obras buenas porque aquí yo le estoy diciendo, no, debes trabajar con el yo de la codicia, debes trabajar con el yo del orgullo. O sea, que te nazca una necesidad de interior, una caridad, una misericordia con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, etcétera. ¿Qué es muerte espiritual? Dice ella. Es un alma que odia, es un alma amargada y fastidiada. Es un alma que a la larga terminas haciéndole mal a todo el mundo. Fíjense esas gentes que tienen tanto dinero aquí en Colombia, por ejemplo, y tienen dinero, no pagan impuestos, no pagan impuestos. Y patrocinan a los políticos para que no les carguen impuestos a ellos. Tanto dinero que tienen. Eso no vale, eso no son personas importantes ante los ojos de Dios que están haciendo daño. ¿Qué trajiste en las manos? Qué, qué, qué tesoros en los cielos trajiste para acá arriba? Nada, no tenemos nada. Dice, es una muerte espiritual, dice aquí la odontóloga. Cuando uno está lleno de pecado y usa ropa de marca, pero el alma viviente está en los abismos. Con razón, tenía tanta depresión y tenía tanta amargura y quise hasta suicidarme. Y me hice Dios en la película de la vida que me mostraban en el Palacio de la Justicia Cósmica, que cuando te dejaron, dice, y me dice Dios en la película, su muerte espiritual comenzó cuando te dejaron de doler todos tus hermanos, toda la humanidad. Era una alerta. Cuando veía ese sufrimiento de sus hermanos, de la humanidad en todas partes, pero no te dolía el dolor humano. No sentías la necesidad espiritual de ayudar a esos seres humanos. En el corazón no sentías nada. Eras un corazón de piedra. Y el pecado te había petrificado. Y eso se lo dice a ella, pero eso se lo puedes decir a cualquiera de nosotros cuando venimos en este mundo y no servimos. Ahora, una persona puede servir en su profesión, ¿ya? Una persona es médico, puede servir en su profesión. Una persona tiene un almacén, puede servir en su profesión. Aquí hay un señor aquí entre nos que tiene una panadería aquí en Barranquilla y vende bastante. Y él todos los viernes, tiene una lista de una cantidad de ancianos, ¿ya? Y hacen lista todos los viernes y él cada viernes le da una buena bolsa de pan llena para que le alcance para toda la semana. Esa es una obra de misericordia. Y a él no le gusta estar diciendo que hace eso, ni le gusta que me entreviste esas cosas. Dice, dice, el pecado tenías un corazón de piedra. Cuando uno no ayuda a la humanidad, uno tiene un corazón de piedra, tiene el, tiene el pecado, lo tiene petrificado. Qué vergüenza cuando me quitaron la máscara, me mostraron quién era realmente, y cuáles eran mis verdaderos sentimientos. Comprendí que me había condenado. Sentí un pánico terrible. Me puse a llorar y pedí clemencia allá en el palacio. Ya estaba con un anciano que era el padre de ella, la madre de ella,
Pero esos son los padres, el Padre Dios interno que cada uno tiene y la Madre Divina, la Virgen de ellos. Entonces, comencé una oración ahí en el Palacio de la Justicia Cósmica y escuché, vas a regresar y vas a entregar este testimonio a la humanidad porque el mundo está ciego, no quiere creer. Dice ella, sé que Dios me dejó vislumbrar cielo e infierno. Ahora sé que si muero en paz con Dios, me salvaré. Me aterra el pecado. Me mostraron el cielo, me mostraron el infierno y en el juicio que se me realizó en el Palacio de la Justicia Divina, no soy fanática, simplemente viví una experiencia y me abrió los ojos. Y esta señora realmente cumplió una gran misión, porque ella estuvo viajando por todos los países de América Latina. Ella es católica, te prestaban todos los templos de la Iglesia Católica. Porque esto que estaba entregando, esta es la sabiduría oculta. Simplemente que ella se lo mostraron, se lo vivió, pues como dijeron ella, porque la humanidad no quiere, ni siquiera quiere creer, ¿no? Al menos creer, quiere que las creencias no salvan a nadie ni a Dios le interesa, pero al menos, ni, como dice, la humanidad ni siquiera quiere creer, ¿ya? Entonces, ella cumplió una gran misión, ¿ya? Porque sus pecados eran muy grandes, posiblemente la gran misión que cumplió, eso le pone bastante peso allá en el platillo de la balanza, porque ya dejó su profesión, ya se dedicó, fue a ayudar a la humanidad, a entregarle este mensaje por todas partes, que ella había vivido y era un testimonio vivo de ella. Eso es lo que llamamos aquí en la noche un practimocha, un testimonio de lo que realmente somos. Y ella lo hizo públicamente. Y eso debíamos, nosotros aquí en el centro, tenemos aquí en cámara avanzada, hacemos los practimochas, confesamos públicamente nuestros defectos. Pero para eso tenemos que tener arrepentimiento, tenemos que tener intuición. Y el maestro Samael nos enseña que la persona que no tiene arrepentimiento es un caso perdido, es como un habitante del abismo. Ese arrepentimiento viene de las partes superlativas del ser que se compenetran con el Espíritu Divino. Y ese Espíritu Divino transmite ese arrepentimiento a través de esas partes superlativas de nuestro ser interior profundo y se manifiestan a través del ser humano para enunciar públicamente a la humanidad lo que, lo que realmente somos, que fue lo que hizo la odontóloga con la gran misión que cumplió y que yo invito a todos los seres humanos a hacer ese practimucho en centros debidamente organizados. Bueno, y aquí vamos a terminar hablando siempre de la parte psicológica, que es lo más importante, conocernos a nosotros mismos, practicar la clave de autoobservación, que estoy pensando, que hacer conciencia de lo que estamos sintiendo, hacer conciencia de la labor que estamos haciendo y hacer conciencia del lugar donde nos encontramos y si hay raro en ese lugar. Vamos a hacer una respiración lenta y profunda y así activamos el sistema parasimpático que está relacionado con la conciencia, con la relajación y con el sueño. Y ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, 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 visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Piernas relajadas, brazos relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Y hacemos una